Muy bien. Bueno, feliz aquí ahora para todos. Una vez más estamos aquí Una vez. reunidos. Eh, Sandra, gracias Gracias, por Mancho. Otra vez juntos. invitarme a seguir compartiendo este tema que como humanidad nos concierne a todos, que dentro de este sistema que vivimos, que nos ha invitado a creernos ese síndrome de la separación donde creemos que lo que le pasa al otro a mí no me afecta, pero que en la experiencia tenemos verificadores donde sabemos que todo lo que le pasa al otro, así yo no conozco a esa persona, como sociedad y como colectivo humano, nos está afectando en una descomposición de una pérdida de los valores y un alejamiento del corazón de cada uno. Entonces, pues, entrando en materia, Sandra, ya ha pasado un tiempo después de que tuviste ese acto de valor de vencer ese miedo a salir del closet, a hablar de esta historia compleja que has tenido que vivir como mujer, como mamá, como cabeza de familia. Y pues a mí me surgen muchas preguntas y quisiera pues A mí empezar. todavía también. Sí, creo que a todos, como qué ha pasado, o sea, qué ha pasado después de todo esto, entendiendo pues la fortaleza que tuviste para poder expresar esta situación, entendiendo que la reacción que iba a haber era de múltiples opiniones, tanto de gente que te conoce cercana y como gente que no te conoce, porque esto se ventiló pues para el mundo entero a través de, pues como nos estamos comunicando ahora, a través de estas redes. ¿Qué ha pasado entonces en este tiempo? ¿Cómo has vivido este trasegar de este tiempo después de soltar pues esta bomba que como humanidad nos concierne a todos, que es el tema del abuso? Pues mira, Juancho, han pasado muchas cosas. Una de las cosas que tú decías era todos los juicios que se podían Yo era muy consciente desde un principio, pero también era muy consciente desde dónde lo estaba haciendo, ¿sí? Y más que sí, puede haber dolor, pueden haber muchas cosas, pero yo siempre sentí en ese momento que esto era algo que iba a ir mucho más allá, que no entendía de pronto eh, hacia dónde o hacia dónde se iba a encaminar, pero que algo iba a pasar. Y así todo vi como ese voto de intuición mía y de decir, lo voy a hacer, no tengo nada que perder, ¿sí? Porque al final siempre cuando uno va a hablar, uno en el panorama lo primero que hace es decir, ¿qué voy a perder? ¿Sí? Uno se va como a... Y cuando uno ve que voy a perder, es a todo lo que hay hacia afuera. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a hablar de mí? ¿Qué me van a quitar? ¿Me van a dejar de dar? ¿Se van a vengar? Tengo que... Entonces uno empieza el panorama a plantearlo desde allí. Y yo decía, no tengo nada que perder. Siempre, siempre dije, no tengo nada que perder. Porque, y entonces, ¿y por qué no tenía nada que perder? Porque ya me había perdido a mí. Me había perdido a mí como mujer. Entonces yo digo, ¿qué más puedo perder que eso? Pues nada. Ya tenía era que encontrarme. Y encontrarme es una búsqueda y es una exploración que nadie te puede decir si está bien o está mal. La única persona que va a saber si está bien o está mal al final o en el camino es uno mismo, ¿sí? Porque no hay mayor persona que te juzgue o te enjuicie que uno mismo. Entonces, después de todo esto, ha sido, ha sido la verdad una experiencia gratificante dentro de mí, no desde lo que ha pasado hacia afuera, porque no me he enfocado y no me ha interesado de lo que haya pasado hacia afuera, sino de lo que eso ha hecho en mí, en mi hogar y en mi familia. Entonces, sobre todo en mí. Y desde allí,
hay algo que yo le decía a Dios y era, ¿qué, qué debo hacer con esto? Porque algo que sí empecé a sentir es que cada vez que me empezaban a hablar del abuso, cada vez que me empezaban a contar de una persona, mira, y a esta persona también le pasó esto, y mira, esto pasa, yo sentía un dolor desgarrador dentro de mí. Yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ya no solamente siento mi dolor, no siento solamente el dolor de mi hija, sino que estoy sintiendo también el dolor cuando me cuentan las historias de tantas mujeres. Ujú. Y yo decía, ¿qué voy a hacer con eso? Y fue como un día que yo me arrodillé y le dije a Dios, Dios, ¿qué hago con esto? Dime qué hago. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo encuentro algo, una fortaleza en esto que, en esta historia mía y en estas historias de tantas mujeres, que esto es una realidad? O sea, aquí yo no me estoy inventando nada. Aquí yo no estoy hablando de nada que en la sociedad o afuera no se sepa, porque esto es algo que ya se sabe. Ujú. Y desde ahí empecé a convertir el dolor y a darme cuenta que con este dolor, porque se siente dolor, uno no puede decir que no se siente, se siente el dolor, pero como este dolor no lo iba a convertir en un sufrimiento eterno en mi vida y que me iba a golpear en cada cosa que yo hiciera o cuando saliera o cuando me viera o cuando dijera, sino como este dolor lo iba a convertir en un propósito en mi vida, ¿sí? Yo soy una persona que he servido desde el amor a las mujeres ya hace varios años. Y esto fue lo más bonito porque cuando después de tanta oración y decirle a Dios, muéstrame qué hay aquí en esto, qué hay aquí en esta historia, por qué tuve que pasar por esto, porque eso es algo que uno se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué Porque tuve a que mí, pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque una de las cosas que uno dice, yo no quería, o sea, si yo pudiera cambiar muchas cosas, yo jamás voy a volver a querer vivir esto, jamás. claro. Pero como yo ya sé que jamás lo quiero volver a vivir, tengo que hacer cosas para no caer ahí otra vez. Entonces, acotando tus palabras, ahorita detrás de cámaras, te escuché una frase que la estabas ahorita parafraseando y era de, si no le encontramos un propósito al dolor, este se volverá un sufrimiento eterno. ¿Encontraste un propósito? Háblanos un poco de Sí. eso. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, después de eso, fue algo como muy chistoso porque me volví la investigadora. Pues yo soy una persona que no actúo sin conocimiento, ¿sí? Y no el conocimiento, sino en tener como en mi pensamiento y en mi corazón como una sintonía, Ujú. ¿sí? Trato de no ser como tan impulsiva, sino, venga, vamos aterrizando eso. Entonces de ahí empecé a investigar mucho, con psicólogos clínicos, con toda la parte también como penal, de cómo funciona también desde el otro lado, desde el abusador que está pasando, porque uno necesita poder entender qué es todo lo que causa esto, ¿sí? A veces nos quedamos, sí, es mi dolor, pero también es qué causó esto. Entonces, cuando yo empecé en ese proceso a investigar, sobre todo con las psicólogas e investigaciones, pues, con documentos y con historias. Y una de las cosas que cuando me acuerdo que una psicóloga que trabaja todo el tema de traumas en abuso me decía, mira Sandra, si nosotros, uno, lo que debemos entender es que el abuso genera un trauma, no genera un dolor, una herida, genera un trauma, ¿sí? Un trauma en el que esa persona ya se siente identificada que su vida es ese trauma, ¿sí? Entonces, y ese trauma me decía, cuando ella me empezaba a dar cifras de la cantidad y el porcentaje tan alto de abuso que todavía existe, cuando ella me decía, es más, te voy a decir algo, ya en la sociedad el tema de abuso sexual se habla hace muchísimo tiempo, porque esto ya es un tema abierto hace rato. Ujú. Me decía, pero está abierto hace rato y los porcentajes de abuso sexual aumentan más cada año. Cada año. Eso es en Colombia, En estás hablando. Colombia Ok. aumentan más cada año y cada vez aumenta más el tema de el porcentaje de esas mujeres abusadas que se suicidan. Yo tengo una pregunta con eso que me surge en este momento es,
La estadística, como dices, es que aumentan cada año, a pesar de que cada vez es Ujú. visible. ¿Será que es que ese porcentaje siempre ha estado, pero ahora que se está visibilizando más, pues sentimos, porque hay una estadística ya que se Ujú. muestra más, pero será que eso ya estaba así, solo que ahora se está mostrando, que ese abuso siempre ha sido? Puede ser que, puede ser que también cada vez más personas están hablando, más personas están denunciando, sí, puede ser, Ujú, pero sigue creciendo, ok, sí. O sea, cada vez hay más denuncias, hay más historias, sí. ujú, Entonces, y una de las cosas cuando ella me decía, mira, esto, si entendiéramos que el abuso sexual, el trauma que más causa es que se pierde se empieza a sobrevivir, ¿sí? Entonces lo que se hace es sobrevivir con ese dolor. Y es que me tengo que acostumbrar a que esto va a ser parte de mi historia, ¿sí? Y uno no se tiene que acostumbrar a que esto es parte de tu historia. Entonces, en el 100%, porque ella sí me decía, eso históricamente, clínicamente, el 100% de las mujeres que son abusadas, el 100% tiene pensamientos suicidas, ¿sí? Por eso es que se llega, hay un nivel tan alto del suicidio por esto, ¿sí? Entonces, las que logran como sobrevivir y llevar a decir, voy a sobrevivir con esto, pierden el sentido al vivir, se quedan sobreviviendo. Entonces, una de las cosas en ese propósito que yo encontré es cómo uno le puede volver a encontrar un sentido a la vida después de esto que yo pasé, porque yo no puedo olvidar esto que ya pasé, yo ya no puedo decir, borrón y cuenta borré mi nueva. cuenta nueva, suerte, yo perdono, ¿sí? Yo me puedo olvidar, que ahorita les voy a contar algo de, yo me puedo olvidar del abusador, es más, se perdona más rápido al abusador Que que lo uno que yo mismo. me perdono a mí misma, Ujú. ¿sí? El abusador, mira, si tú le preguntas a muchas personas que han sido abusadas, dice, yo frente al abusador ya no siento nada, a mí ya no me importa, ¿sí? Entonces uno pensaría, si ya no te afecta el abusador, ¿por qué te sigue afectando a ti? Porque es que me rompí yo, Ujú. ¿sí? Me rompí yo. Y ahí es que cuando uno no se reconstruye, pues voy a seguir ya se vuelve ese sufrimiento eterno. Ujú. Empiezo a sobrevivir. Entonces de ahí encontré como ese propósito de decir, San, es más, ahorita que yo les contaba, yo le decía a Dios, ya entendí porque desde hace años atrás venía trabajando y sintiendo el querer guiar como la energía femenina y con el tema de las mujeres, y ya entendí que eso tenía un propósito mayor, Ujú. ¿sí? Y que hoy, cuando yo sentí este propósito aquí, yo dije, Sandra, volví a recuperar la pasión, como decir, yo no me quiero ir de esta vida sin intentar esto, sin Ujú. intentar esto, ¿sí? Entonces, es encontrar haber convertido ese dolor en propósito para mí es cómo puedo guiar y apoyar a las mujeres en cualquier etapa como el abuso, a sanar desde lo psicológico, lo espiritual, lo legal, lo financiero y sobre todo, a volver a recuperar nuestra dignidad y valor como mujer, no ante una sociedad, porque eso es lo que menos importa, es ante mi mundo entero, Ujú. que soy yo, que soy completamente yo, que no importa lo que digan los demás, sino que yo me estoy recuperando a mí y mientras yo me estoy recuperando a mí, todo es válido. Dentro de tu investigación, nos contabas un poco también en este estudio con los profesionales de los que te has estado rodeando, psicólogos, médicos clínicos y toda esta gente. eh, Contabas que como mujer adulta, la forma de vivir esta Ujú. experiencia es una,
totalmente diferente de el adolescente que es abusado y la reacción a nivel psíquico que se genera en el vínculo con su materna o con su paterno Ujú, cercano sí. por esa sensación de no me cuidaste. ¿Cómo ha sido eso en este investigar y en esta vivir la experiencia en carne propia? Pues uno así, primero confronta, al principio fue muy confrontador, porque yo decía, al final, no importa lo que haga el abusador ni la acción que hizo, esa persona va a quedar libre de todo pecado, ¿sí? Hay uno donde va entendiendo que la justicia divina va a llegar en la vida de esa persona, quién sabe cómo, ¿sí? Porque durante el proceso, por lo menos, si esa niña o esa adolescente fue abusada en su entorno familiar, por su padrastro, por el tío, por el vecino, por el primo, por el hermanastro, por lo que sea, esa niña lo que va a hacer es que, claro, sí va a generar un rechazo frente a ese abusador, pero lo primero que ella va a sentir es la rabia y las emociones hacia su mamá, porque ella lo que dice en esa asociación, pues como tal en su cabeza y como lo vive en su momento es, ¿por qué no notaste mis cambios? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué no me preguntaste? ¿Por qué no me cuidaste y me protegiste? ¿Sí? En ese momento cuando yo estaba gritando en silencio, ¿sí? Aunque la mamá estaba en otro mundo también, como tal, y se pierde y se empieza a perder el vínculo, o sea, ese amor y esa naturalidad frente a la hija con la mamá, ¿sí? Y más aún porque muchos de los casos, mira, el porcentaje es muy pequeño de que si la mamá se da cuenta, se vaya de ese lugar, ¿sí? Es más normal que lo que hagan es como que, venga, pues yo me voy a quedar y se siga viviendo como si nada hubiera pasado, ¿sí? Y vamos a sanar juntos como familia, pero con el abusador allí. Y eso es algo que la niña lo que hace es decir, pues voy a tener que sobrevivir a esto, no tengo otra opción. Pero la idea de abandono se amplifica. Se amplifica mucho más. Entonces, ¿qué pasa con esa niña cuando crece? Cuando se vuelve adulta, ella lo que hace es decir, empezar a justificar y decir, bueno, mi mamá estaba muy herida, ella no se amaba, por eso se quedó allí, y yo hoy la puedo ver y puedo ver cómo ese hombre la trata, no sé qué, y trata de decir, bueno, ella sigue siendo mi mamá, pero eso aquí, el vínculo no vuelve a existir. Es eso que uno dice, yo amo a mi mamá, pero de lejitos ella está bien allí, ¿sí? Y así todo, la mamá también tome la decisión de irse y decir, vamos a empezar de nuevo, me voy de este lugar, sigue estando la herida, si no se hace un vínculo. Es decir, esa niña necesita que no hagan como si nada hubiera pasado, ¿sí? Y que se haga un proceso frente a eso como tal. Es como, quiero que me vean con eso que yo viví y desde ahí empecemos a darle un lugar diferente. Entonces, por eso ese vínculo entre las mujeres, y mira que yo ahí a veces entiendo, mira cómo entre mujeres y todo lo que se ha creado en una sociedad en el pasado, es todavía seguimos siendo tan fuertes entre nosotras como mujeres, ¿sí? A veces entre los hombres se apoyan mucho más en los procesos que pasen, pero entre mujeres entramos más en el juicio, entramos más en el, es que tú no hiciste, es que tú mientes, culpa, es que tú no sé qué, y uno dice, vení, somos apoyo, empecemos a reconstruir este vínculo desde apoyémonos, no destruyámonos, apoyémonos como tal. Y entonces ahí genera como ese propósito de decir que al final, que después va a contar, llena de detalles, pero que al final es como mujeres recuperamos ese valor, esa dignidad como mujer. En esta sociedad que soy yo, porque yo he tratado de, no en esta sociedad, porque pues esta sociedad no sé si en algún momento va a cambiar, pero en esta sociedad que es mi mundo,
y cómo también se puede volver a resignificar el vínculo entre mamá e hija. Y cuando uno mira esa resignificación del vínculo de mamá e hija, es ir más allá emocional, energética, espiritualmente, ese resignificar el vínculo como mujeres, entre mujeres, ¿sí? Nosotros no le queremos hacer daño a nosotras entre mujeres. Y es, por lo menos, uno de los grandes juicios de hacia afuera que yo recibí es como que era como eh, está hablando a través del dolor, está mintiendo porque está celosa, y eran mujeres las que lo decían. Yo decía, nadie puede vivir tu experiencia uno. Si no eres mamá y si no has pasado por esto, por un abuso, pues nunca vas a entender. Entonces uno también empieza a ver y uno dice, no, yo, por lo menos Sandra, no puedo enjuiciar a alguien que esté dando una opinión, que no tiene una hija mujer, que nadie en su familia fue abusado. Entonces uno se va quitando como eso y uno dice, no voy a sentir rabia frente a alguien que, pues, que no ha podido sentir esta historia. Y tampoco es mi propósito ni intención. Es como entre mujeres decimos, a cualquiera nos puede pasar. Esto no es algo, a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento de etapa de la vida. Y cómo, independientemente que te pase o no te pase a ti, nos podemos apoyar y podemos empezar a resignificar nuestro valor como mujeres en una sociedad donde nos sintamos suficientes, nosotras mismas. No, no que nadie nos dé ese valor, no que nadie nos diga eres una berraca, eres súper fuerte, eres súper valiente, sino que yo ya lo puedo vivir y lo puedo sentir en mí. Lo tengas integrado. Exacto. Entonces ahí, una de las cosas que yo me di cuenta es, Sandra, este dolor en ti lo tienes que convertir en un propósito de vida, ya sea contigo, no ya sea contigo, no. Sí se debe convertir con uno, pero también si lo quieres llevar mucho más allá, es como puedes ser una voz de aliento, no para que el abuso salga a la luz, porque sí debería salir a la luz, pero hay muchas formas de salir a la luz, pero como yo me puedo volver a reencontrar con merezco vivir, vivir en plenitud, vivir en gozo, vivir en alegría, sentirme suficiente, sanando todo lo que eso trae. Ok. Cada que expones ante una pregunta tu experiencia, pues a mí me surgen más cosas, pero pues vamos a tratar de ser lo más objetivos y puntuales y asertivos en la comunicación. Y vuelvo a esa frase de, si no encuentro un propósito al dolor, se volverá un sufrimiento interno. ¿Cuál fue el propósito que encontraste? Mira, uno en mí, porque encontré dos propósitos. Ok. Y que los tengo escritos, mira, los tengo escritos y los pegué en mi closet porque todavía el dolor está, ¿sí? Y eso es algo que yo le quiero decir a la gente porque no muchos, yo me lo decía y era, eso era lo que yo pedía todos los días, ya no quiero sentir ese dolor, ya no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Hasta que un día entendí es que no puedo luchar por esto, el dolor va a estar, pero también con la fe en que en algún momento ya no va a estar, ¿sí? Entonces, lo que yo primero que pensé es, pues, ¿cómo hago para que este dolor en algún momento no esté? Es encontrarle algo bonito, encontrarle el regalo a esto. No el para qué, un regalo en mi vida, ¿sí? Porque, pues, al final, en la vida todo pasa. Uno dice, sí, y nosotros en el camino siempre nos dicen, tranquilo, que todo va a pasar. Y uno aquí, no, pero ¿cuánto quiero que esto pase ya? Pues uno de los propósitos que encontré fue, y se les va a decir aquí súper sincero porque yo sé que esto le va a calar a muchos, y es, yo he sido una mujer que la verdad no he estado sola, ¿sí? Entonces, mis soledades han sido de que termino una relación y a los 6 meses máximo ya estoy en otra relación y en relaciones larguísimas. Y entonces, una de las cosas que me di cuenta y que reconocí es, uno en 6 meses, uno no sana. Y ese cuento que uno dice, puedes ir a psicólogo, lo que sea, pero en 6 meses tú no sanas
toda una historia, ¿sí? Entonces yo decía, no, ya me siento bien, ya fue suficiente, 6 meses solo, no, ya. Entonces veía la soledad era como un castigo, decir, no, pues que la soledad es un castigo, yo merezco ser feliz, yo merezco disfrutar, yo merezco que me amen, sí, porque eso era lo que yo me decía, además si llegaba una persona a mi vida, yo decía, porque merezco el amor. Pero hoy cuando veo las personas que llegaron a mi vida, yo decía, me demostraron lo poco que me amaban yo. Porque hoy veo mis relaciones y yo digo, Sandra, nunca sanaste. O sea, no fuiste capaz de estar tiempo contigo que el primero que llenó ese vacío, sí, dijiste, ya sané. Y no había sanado. Entonces es la primera vez que conscientemente, por decisión propia, digo, voy a estar sola. Así haya la tentación, porque créeme que estar con la persona, más que haber sanado, es una tentación para mí en este momento. Es decir, no voy a estar sola. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque quiero ser mi mejor compañía. Es la primera vez que digo, quiero ser mi mejor compañía, sobre todo en esos momentos más duros. Porque me di cuenta que en mis momentos duros era muy dura conmigo. Muy dura, me regañaba, no, me decía, tan pendejo usted en serio en esta, o sea, muchas cosas. Entonces yo dije, quiero ser mi mejor compañía y esta soledad le voy a encontrar el propósito de decir, me voy a volver mi mejor compañía. ¿Por qué? Porque entendí que si vuelvo a tener una relación, que la voy a tener, porque es algo que quiero, ¿sí? No quiero encontrar en esa persona el amor, porque ya lo tengo yo. Quiero encontrar a esa persona una buena compañía sana. Eso es lo que yo quiero en una relación. Pero sé que para llegar a recibir eso de una persona o encontrar una persona en mi camino, yo tengo que caminar en mi soledad esa buena compañía. Entonces estoy viendo mi soledad como un regalo por primera vez en mi vida. Y es duro. Yo creo que, y ayer lo hablaba con alguien, la soledad es una cosa muy dura, y sobre todo en esos momentos donde tú te sientes triste, te sientes vulnerado, que uno dice, quiero compañía. Ahí es donde uno se sabotea y dice, no, yo merezco compañía, yo merezco el amor. Pero yo entendí, en esos momentos yo no estoy buscando la compañía o el vacío de otra persona, sino la mía. Entonces, en esa encontré mi primer propósito conmigo, en esa soledad y en tomar esa decisión de amor por mí. Y eso que dices es muy interesante, a mí me toca mucho porque como que en mi experiencia de vida también he ido como reflexionando mucho sobre eso, sobre sentirse solo es una cosa y estar solo es otra. Por lo menos, yo fui una persona que en mi relación me sentí muy sola. Muy sola, muy sola. ¿Sí? Claro, el estar acompañado no te evita sentirte solo, ¿sí? Entonces es como, pues me parece muy coherente eso que estás diciendo de qué manera te brindas el tiempo que requieras y no le pongamos tiempo, No. sino es cómo puedes llegar a un punto de decir, ya integré esto, ya integré ese amor propio, que no lo tengo que buscar en nadie, sino que equilibrar y armonizar ese amor propio, esa valía personal para estar preparado para compartir con una persona que tenga esas mismas características de haber encontrado su amor propio y poderse acompañar y hacer un constructo común. Exacto. Para acompañarse en la vida. Y también en esa responsabilidad, Juancho, frente al otro y al respeto del otro, es decir, ya no quiero llenar mis vacíos con una persona y cargar a esa persona con mis vacíos, ¿sí? Porque eso también no es solamente amor hacia mí, porque yo creo que cuando uno se ama a uno también entra en ese espacio de responsabilidad frente a la persona con la que yo voy a hacer compañía también y en qué puedo aportar yo también, pero de una forma sincera, no temporal, de una forma constructiva, ¿sí? Entonces, desde allí también esa responsabilidad de decir, yo quiero ser una muy buena compañía y sana para el otro, ¿sí? No quiero llenar un vacío, yo decía, un vacío que yo ya sé y que ya viví, que cuando tú construyes una relación desde un vacío, desde un comienzo, eso no va a terminar bien.
Claro, y desde ese relacionamiento, si uno no ha llenado sus vacíos, está buscando quien los llene y por ende hay una resonancia y una atracción de una persona que requiere hacer lo mismo contigo. Claro, exacto, exacto. Entonces va a ser una relación donde no se va a alimentar el amor, se va a alimentar ese vacío. Y por eso en algún momento eso va a terminar mal, Ujú. va a terminar con dolor, digámoslo así. Entonces ese fue como el primer propósito, decir, ¿cómo construyo una relación sana conmigo desde esta soledad que la veo como un regalo y no como un castigo? Ujú. ¿Por qué? Porque es una decisión mía. Porque yo ya podría estar con una persona, Como quien quieras. pero es una decisión mía, no por respetarme a mí, es porque estoy más pensando en ese futuro sano y en esa relación bonita que sé que voy a tener y que va a ser constructiva y que va a ser, yo sé que va a ser hermosísima porque yo ya lo estoy sintiendo en mí. Entonces ese fue el primer propósito que encontré, que fue personal. Okay. Y el segundo propósito fue el propósito en servicio. Y es cómo desde ese camino que he recorrido desde la energía femenina, de la sanación con las mujeres, es acompañar, guiar y sostener también, porque en este proceso del abuso lo que más se necesita es quien te sostenga. La verdad que sí. Desde la parte psicológica, desde la parte espiritual, desde la parte legal, porque hay muchísimo desconocimiento, y desde la parte también financiera, de cómo yo puedo volver a ser productiva en una sociedad, ¿sí? Pero sin un vacío y sin un dolor. Entonces de allí es empezar a construir, es un proyecto que nace igual, el proyecto del abuso a la libertad, y cómo el abuso, esa historia, le encontramos el propósito de ir hacia esa libertad, porque es que al final queremos eso, pero entonces cómo lo construimos y cómo lo llevamos de una forma consciente, desde reconocer lo que eso causó en mí, lo que ha traído en mí y cómo le doy un nuevo sentido como tal. Y eso es un proceso, y es un proceso que todavía tiene mucho desconocimiento porque se hace por partes, ¿sí? Pero yo que hoy lo he venido construyendo, ya he venido viendo la línea, tanto desde adentro profundamente como externo, cómo se puede manifestar y cómo se puede lograr vivir. Y eso es lo que yo quiero como mujeres que hemos sido abusadas, es lograr vivir y no sobrevivir. Es darnos la oportunidad de lo que nos queda del resto de vida, decir, sí, esto fue parte de mi historia, pero gracias a esa historia hoy vivo sintiéndome plena, sintiéndome digna de ser mujer y no viendo el ser mujer como un castigo, no viendo el ser mujer como es que a la mujer le toca duro. No, a la mujer no le toca duro. Lo que pasa es que nos hemos callado ante un dolor que es real, ante un trauma que es real, ante una historia que es real, ¿sí? Pero cuando uno va haciendo esos pasos de recuperar su voz, de reconocer su soledad, de cada eso, uno le va encontrando el sentido de decir, ah, sí era por acá, no era por ese lado donde me acostumbré a que toda mi vida iba a ser así. Y es volver a recuperar eso. Entonces encontré esos dos propósitos en mí que yo digo, hoy, con el dolor que todavía a veces llega, eso me da más fuerza para seguir saliendo de ese lugar y decir, Sandra, es que hay un propósito. Vive ese dolor y como estoy tratando de ser mi mejor compañía en eso, cuando llega el dolor, me hablo bonito. Una de las cosas que más me digo, nunca olvides que ese es el lugar al que nunca vas a querer volver. Ese lugar y esa historia en la que nunca vas a querer volver. Entonces, síguete reconstruyendo para que esa historia ni en ti, ni en tus hijas, ni en otras mujeres vuelvas a ver. Wow. Eh, Me lleva a reflexionar sobre algo y es porque el propósito de estas charlas que se está compartiendo, más allá de solo enfocado en el femenino, es como Sí. humanidad, masculinos, femeninos, podemos
y me pongo pues como en reflexión conmigo mismo es esa energía del abuso, cómo habita en mí, de qué manera, pues yo podría decir, no, pero es que yo no he sido abusador de nadie o no sé qué cuento, pero qué tanto de ese abuso está conmigo mismo, qué tanto de esos vacíos internos que yo tengo, esos traumas y heridas que de pronto no las reconozco conscientemente, me llevan a abusar de mí en una desestabilización emocional, entonces me dedico a comer o a intoxicarme con licor, con drogas, sexo, porno, fiestas y cualquier cantidad de cosas que como humanos podemos, digamos, a las cuales podemos acceder en ese desbalance emocional, donde se altera todo el sistema nervioso, donde se altera absolutamente todo y que de manera inconsciente busca alivianar ese vacío, pero que sabemos que el vacío es el vacío no lo llena nada, es infinito, ¿sí? Es como un gran hoyo negro donde todo lo que metas ahí se absorbe y nunca lo vas a llenar, por más que metas cosas ahí no lo vas a llenar. Entonces, me llega mucho eso, como también como reflexionarnos como masculino, ¿sí? La responsabilidad que tenemos y masculino y femenino como humanos, la responsabilidad que debemos tener por nosotros mismos para revisarnos a conciencia de qué manera yo estoy siendo abusador y abusado por mí mismo. O sea, de qué manera yo tengo comportamientos, actitudes, acciones, hábitos que van en detrimento de mi integridad, de mi valor propio, de mi autoestima y lo normalizo y lo vivo como, como habitante y parte de una comunidad humana como algo normal, ¿sí? Lo veo como algo normal. Entonces me invita mucho como a reflexionar sobre eso, de esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos de observarnos primero para ver cómo psicológicamente, físicamente, emocionalmente, mentalmente hago o me convierto en un autoabusador, ¿sí? Porque desde ahí, si yo no soy consciente del autoabuso, pues abusar de otro Es sale en normal. automático y ni me doy cuenta. Sí, Más es que no exacto. me doy No me cuenta. doy cuenta. No es perceptible. Entonces, claro, no siento culpa, no siento es como que vení, pues esto es normal, como así. Sí. Esto. Sí, ¿cuál es el drama? Yo no hice nada mal. Exacto. Y mira que eso que estás diciendo, Juancho, es súper importante porque es que eso es una cadena. Eso es una cadena que qué bonito que lo tocas porque es cerrar como este espacio con ese, pues, ¿cómo lo podemos decir? Con un mensaje, de cierta forma, porque listo, está la parte de la víctima que le decimos, a la que fue abusada, que es lo que hemos venido hablando, pero si vamos al lado del abusador, que también investigué e indagado un montón eso, porque el entender eso también me ha ayudado como a soltar y decir, esto por aquí no es, esta persona está sufriendo más que, o más o igual, no por lo que hizo, sino por su propia historia. Entonces, por eso te digo que es una cadena, porque al hombre le cuesta reconocer mucho más eso que a una mujer, ¿sí? Porque de todos modos, en la sociedad, tú sabes que a los hombres tiene que ser machito, tiene que pararse firme, usted no puede sentir, usted no puede ser vulnerable, lo que a usted le pasó, mijito, callado, siga adelante. Sí, entonces en esa historia también que del lado del hombre es dura salir de eso, es que el hombre que es abusador y abusado, que yo creo que es de las cosas más duras que tiene que reconocer, entonces, cualquier tipo de abuso, sí. Si ese hombre abusó sexualmente, psicológicamente, en manipulación, en palabras, en golpes, ¿sí? Sí, y que eso me lo decía la psicóloga clínica y la psiquiatra, y bueno, y también todas las investigaciones que hay frente al caso, es que ese hombre en su hogar o en su niñez fue abusado de la misma forma en la que hoy abusa, ¿sí?
Entonces, si ese hombre abusó sexualmente, en su hogar y en su familia, en chiquito, fue abusado sexualmente. Si fue abusado con golpes, con manipulación, ese hombre cuando chiquito fue abusado con golpes, con manipulación, con minimizarlo, le hicieron lo mismo. Pero ¿qué pasa? Lo normalizó. ¿Por qué? Porque le dijeron, usted no puede hablar, el hombre es un machito, usted tiene que salir adelante, y reprimió todo eso, que para reprimirlo lo normalizó, y cuando ese niño fue creciendo, se convirtió en su propio abusador después. Entonces, primero abusaron de él, después se convirtió en su propio abusador. ¿Y sabes para qué se convierte en su propio abusador? Para normalizar que eso que le pasó era normal. Era normal. Entonces se convierte en su propio abusador sexual. Entonces, si fue abusado sexualmente, va a buscar que la pornografía, que la masturbación, que tener sexo, que estar con una mujer, con otra, la validación con mujeres, que tiene que sentirse reconocido y que las mujeres, bueno, hacen parte de su vida, pero siempre desde allí. Si fue manipulado desde los golpes, pues ¿qué va a hacer? Maltratarse y golpearse a él mismo, o minimizarse y respetarse, todo eso. Entonces ya cuando entra a su etapa de relacionarse y tener vínculos, él ya lo normalizó dentro de él. Sale en automático. En automático es una persona que en todas sus relaciones lo va a hacer, porque dicen, claro, tú para poder sanarme y poderme quitar esto, lo normalicé tanto dentro de mí que en todos mis vínculos va a pasar eso. Entonces, claro, es una persona que no va a poder parar. ¿Y por qué no va a poder parar? Por eso yo le digo, un abusador no va a dejar de hacerlo, no hasta que se exponga públicamente ni nada de eso, nada de eso, hasta que él no reconozca el abuso que le hicieron a él mismo. Y sobre todo también si creció en un entorno familiar donde vio donde sus padres o vio que su papá era infiel, maltrataba, abusaba, o vio en su entorno eso, más lo va a normalizar y va a decir, ¿cómo así? Pues si esto es lo normal. Entonces, ¿qué va a traer? Personas que le van a llenar su vacío y que le van a permitir, o sea, ellos saben que ellos tienen que conseguir personas energéticamente invulnerables que le permitan poder normalizar ese abuso. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos piensan y sigan creando y creyendo que, sí, esto es normal, mira, esto es lo normal. Hasta que no haya una persona que pare y le diga, esto no es normal, vaya y sane. Y te digo, estos procesos de sanaciones de esos traumas, eso es de tiempo. Eso, mira, puedes estar en psiquiatras, psicólogos, ir a medicina, pero esto no lo vas a sanar ni en 10 meses, ni en 6 meses, ni seguramente en un año. Porque esto es un acto que se tiene que hacer demasiado consciente, porque yo tengo que reconocer lo que me pasó, reconocer ese dolor, reconocer lo que yo me he hecho, y a lo último reconocer el daño que he causado hacia afuera también, para poder reivindicar eso. Entonces, es algo que es, por eso uno dice, yo hoy por lo menos también pude soltar como esa rabia de decir, y que veo como la historia también de esta persona tiene todo el sentido que sea así, de la historia que conozco yo, tiene todo el sentido que haya hecho lo que hizo y que siga haciéndolo después de tanto tiempo, lo siga haciendo. Entonces uno no entra en una compasión, uno entra en un entendimiento de por qué allí no me debo enganchar, porque allí no es la razón por la que yo tengo que buscar sanar. Entonces ahí puedo volver a mí y decir, lo hago por mí. Muy bien, pues esto es un mensaje para todos nosotros como humanos, para que podamos entrar en esa integración del 100% de responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, de cómo custodiamos nuestra propia vida y de esa manera poder custodiar la vida de los demás, entendiendo que lo que pasa en otras personas sí o sí le afecta como parte de este gran constructo humano. Creo Bueno. que
Yo me quiero despedir con 2 frases Sí. que han sido, la verdad, mi sostén. Con 2 frases que han sido mi sostén, que la hemos tocado aquí, que cada vez que estoy como que ese dolor llega o que aquí todavía se mueve, son las frases que yo me digo porque son las frases en las que encontré fuerza en mí. Entonces, una es encontrar o convertir el dolor en un propósito para que no se convierta en sufrimiento, ¿sí? Porque el sufrimiento sí es una decisión. El dolor de pronto no fue la decisión, pero sí es un camino, digámoslo así, digamos que es un camino. Y la otra es que vinimos a vivir y no a sobrevivir. Y podemos salir de ese estado de sobrevivir para empezar a vivir una vida donde somos merecedores de absolutamente todo y no de solamente que la vida es dolorosa y sufrida para aprender. Entonces, con estas palabras, una invitación para todos a volver al corazón. Ese es el sitio más seguro y donde realmente podemos encontrar las respuestas a tantas preguntas y a tantas situaciones que vivimos como humanos. Este es un momento complejo como humanidad, pero es un muy buen momento para poder transformar todo aquello que queramos transformar. Es un tiempo para aliviar nuestro equipaje de vida y para, como tú dices, dejar de sobrevivir y realmente entregarnos a vivir en gozo y plenitud. Así que Gracias, Juan. gracias a ti, mi corazón. Gracias como siempre. Nuevamente. Gracias, Dianita, por estar apoyando también este proceso. Y bueno, aquí seguimos, continuamos. Vendrá mucha más información y esperamos que con la mano en el corazón también sus comentarios, sus aportes y una invitación más a la ecuanimidad que a la crítica. La crítica puede ser constructiva también, la crítica puede ser en compasión y recordar también que en estas historias siempre hay 2 caras. Estamos visibilizando una de ellas. Hay otra cara que pues no la estamos viendo en este momento, pero que tiene una historia de vida también, que tiene una razón de ser, un por qué, un para qué, y que pues debido a acciones se generan reacciones. Así que una invitación a asumirnos 100% en responsabilidad con nosotros mismos, un día a la vez, un día a la vez, sin ansiedad, con calma, respirando y vamos para adelante. Así es. Gracias, Mancho. Gracias a todos.